Antes de empezar, quiero subrayar que el honorable Elijah Muhammad no es un político. Así es. Así que no estoy aquí esta tarde como republicano, ni como demócrata. Dínoslo, hermano. Dínoslo. Ni como masón, ni como mormón. Dinos por qué estás aquí. Ni como protestante, ni como católico. Así es. Ni como cristiano, ni como judío. Ni como bautista, ni como metodista. No. De hecho, ni siquiera como americano. Vamos, hermano, dínoslo. Porque si fuese americano, el problema al que se enfrenta hoy nuestro pueblo no existiría. Así que debo dirigirme a vosotros como lo que era cuando nací, un hombre negro. Eso es, un hombre negro. Un negro. Un hombre negro. Antes de que existieran los republicanos o los demócratas, ya éramos negros. Antes de que existieran los masones y los mormones, ya éramos negros. Antes de que existieran los judíos y los cristianos, ya éramos personas negras. De hecho, antes de que existiera un lugar llamado América, ya éramos negros. Y mucho después de que América haya desaparecido, seguirá habiendo personas negras. Voy a contaros la verdad. Cada año electoral envían a esos políticos aquí para apaciguarnos. Son enviados y mandados aquí por el hombre blanco. ¿Y sabéis lo que hacen? Envían drogas a Harlem aquí para apaciguarnos. Envían alcohol aquí para apaciguarnos. Nos envían la prostitución para apaciguarnos. Y no se pueden conseguir drogas en Harlem sin el permiso del hombre blanco. No se puede practicar la prostitución sin el permiso del hombre blanco. No se puede apostar sin el permiso del hombre blanco. Cada vez que rompéis el precinto de una botella de alcohol, estáis rompiendo un sello del gobierno. No, yo os digo una y otra vez que os han engañado, os han timado, os han estafado, embaucado, despistado, hecho enloquecer. Eso es lo que han hecho. Una película que ha marcado la historia y la conciencia negra y la conciencia panafricanista de los últimos 30 años. Una película que se produjo y que se produjo en el año 1992 y que ha sido un referente para muchos de nosotros para comprender la dinámica política y sobre todo histórica de la figura de Omowale Elach Malcolm X y también del proceso histórico, la importancia de la obra de Malcolm X, de que los propios militantes no solamente conozcan la obra de Malcolm X, sino que discutamos sobre ella constantemente porque es un espacio de conocimiento muy importante y sobre todo es en este tiempo que se cumplen los 30 aniversarios. El año 92 fue el año del boicot a la Olimpiada de Barcelona por el doctor Alfonso Celín, junto con el Partido Pantera Negra de España. Fue el año del primer concierto de Leganés de la banda de hip hop más influyente de todos los tiempos, Public Enemy, con Chuck D, Professor Green, Flavor Flav y los One Damage. Sin duda fue el año de Rodney King, ¿os acordáis? El levantamiento de Los Ángeles contra la presión del terrorismo policial. Mucho antes de George Floyd y Aliou Diop. Fue el año del éxito de la película dirigida por Spike Lee e interpretada por Denzel Washington y que cuenta entre su reparto con Ossie Davis y el mismísimo Nelson Madiba Mandela. Un film ganador de un Oscar y que cambió nuestras vidas para siempre. Desde la unidad temática, este 13º Congreso Malcolm X une a personas, militantes, amigos, expertos de la Cuarta Internacional Panafricanista que realiza diferentes partes del mundo africano, para quienes lo mejor que nos pasó en nuestras vidas, en nuestra juventud, fue conocer y enamorarnos de Malcolm X, de su discurso, de su doctrina, de su pedagogía, del rap que reflexiona en torno a la unidad temática de Malcolm X. Y tenemos para hablar de este tema importantísimo hoy a las diferentes personas que se han ese proceso político. Tenemos una compañera desde Curazao, Yomini Godfer, que es una activista panafricanista y también es hija de quien fue mi mentor y un gran líder panafricanista como fue el profesor Eugene Godfer. Bienvenida, Yomini. Juro África. Uhuru. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a comenzar es por esa reflexión, Yomini, y también está Alfredo, que es un compañero de la Fundación Vida,
del movimiento panafricanista desde Colombia, uno de los grandes artífices de esa victoria de la gran Francia Márquez en España recaudando votos. Uhuru, Alfredo. Uhuru, bien. Empezamos en el debate que hemos, en la cuestión que hemos introducido. Yomin, ¿dónde estabas tú cuando se publicó la película? ¿Cuál era el contexto en ese momento de tu vida y qué impacto tuvo en tu entorno familiar aquella película tan importante como fue Malcolm X de Spike Lee? Bien, para mí Malcolm X era una persona muy importante. Creo que mi papá siguió mucho su filosofía, su pensamiento, que hay que ser muy claras en nuestro pensamiento. Tenemos que decir que queremos empoderarnos, no podemos seguir el modelo europeo, a veces tenemos que radicalizarnos, tenemos que separarnos. Por ejemplo, en la educación, no podemos seguir copiando desde el modelo eurocéntrico, ¿no? Hay que ver qué funciona para nosotros, ¿no? ¿Qué podemos hacer para empoderarnos? ¿Entiendes? Y eso es lo que creo que para mí es muy importante. Sigo siempre la ruta de mi papá también, que creo que es como el Malcolm X de Caribe. Muy bien. Yo recuerdo que en el año 92, cuando salió la película de Malcolm X, fue un año muy importante porque fue el año de Rodney King, de la revuelta de Los Ángeles, y había un contexto de concienciación del pueblo negro. Mandela acababa de salir de la cárcel. En Colombia se estaba fraguando lo que luego fue la Ley 70. Había en Sudáfrica, en Europa y en Latinoamérica, había movimientos importantes que luego dieron lugar a San Tomás V en Chile, donde surgió oficialmente el concepto de afrodescendientes. Por tanto, había un contexto político. Yo creo que otro aspecto que tú has tocado y que yo quiero que también toquemos, el tema de la educación en la figura de Malcolm X, una persona que viene del lumpen, pero previamente, como en tu caso, Yomin, con el doctor Eugene, tiene un pasado familiar garbellista a través de su padre y su madre, ¿no? Este es un aspecto muy importante. No sé qué puedes referenciarnos ahí, la importancia esta de la familia y de esos referentes familiares en la obra de Malcolm X. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿En qué contexto? Sí, que la cuestión de las referencias familiares, en el caso del doctor Eugene, en tu caso, que influenció a ti, pero Malcolm X, a pesar de estar en un contexto del lumpen, sí, y en el caso de la delincuencia, tenía unas referencias familiares garbellistas por parte de su madre, por ejemplo, y su padre, ¿no? ¿Qué importancia tiene esto en el marco de la educación? Bueno, siempre tengo que hablar lo que he aprendido de mi papá, porque toda la información en esos años lo aprendí de mi papá y no en la escuela y todo eso. No sé, estoy aquí ahorita para aprender, porque creo que aún estoy en el proceso de aprender y de saber más de su influencia, ¿entiendes? Porque la influencia de Malcolm X, por ejemplo, en el Estados Unidos era muy diferente en Curazao. Mi papá era considerado muy radical por sus pensamientos, igual que Malcolm, ¿no? O Garvey, Marcus Garvey.
pues aquí en Curazao casi no tenía, en el Caribe no tenía el espacio para poder hablar del empoderamiento negro, ¿entiendes? Entonces, en el contexto familiar, bueno, en nuestro caso, mi papá tenía que enseñarnos cómo podemos empoderarnos nosotros mismos, sin tener que copiar del modelo eurocéntrico de Holanda, porque ahorita todavía somos una colonia de Holanda, ¿entiendes? Pues esos años 80, 90 eran muy difíciles para nosotros aquí. Nuestra familia estaba teniendo mucha presión política y la persecución también, ¿no? ¿Entiendes? Igual que Malcolm X, hablar en público en los años 80, 90 aquí en Curazao, en los años 80, por ejemplo, era igual que los Estados Unidos en esos años de Malcolm. Con la compañera, la hermana Yomini desde Curazao, estamos comentando la importancia de los referentes familiares en la obra de Malcolm X, la importancia de la referencia. Hemos dicho que él es un hombre que viene del lumpen, que llega a la nación del Islam, pero que tiene un pasado previo garbellista por parte de su madre y su padre del nacionalismo negro, y eso es una cuestión que influye a Malcolm X. Y en tu caso creo que es un caso parecido como el de Yomini, entonces quería que nos hablarais un poco de esa importancia en la obra de Malcolm X, y también dónde estabas tú cuando se publicó la película en el año 92 y qué circunstancias sociales, políticas, afectivas estaban en torno a ti y la película. Sí, bueno, yo como te comentaba en ese momento, en la época que salió la película, que fue en el 92, yo estaba en plena secundaria. Estaba en plena secundaria, pero una de las cosas que también influyó y que me favoreció mucho, personalmente lo pienso, además de las enseñanzas de mi papá, porque mi papá, digamos, de la familia, el único negro. Mi mamá es blanca y bueno, no teníamos hasta ese momento otro referente negro en la familia que mi papá. Entonces, me agarró, digamos, justo en una época en que yo escuchaba así una música con letras bastante contestatarias, la cual la sigo escuchando todavía, pero eso que contestatarias y sociales. Y me ayudó mucho eso porque en el momento que sale la peli, yo la veo tiempo después, pero en el momento que sale la película, empiezo a entender muchas cosas dentro de lo que pasaba. Yo ya venía viendo en la televisión lo que estaba pasando en Sudáfrica tiempo atrás, en los 80. Por ahí tengamos en cuenta que yo vivo en un país que no es, digamos, no te pasa la información tanto de qué pasa en África, que no, es más europeo que otra cosa. Entonces, lo poco que pasaban, que uno se enteraba, yo eso lo veía, yo tenía, digamos, esa conciencia de lo que estaba pasando, a pesar de ser muy chica. Y ya después, bueno, yo durante el secundario tomo más una conciencia social, tanto dentro de mi país, con lo que estaba pasando en mi país, con lo que estaba pasando en África, con respecto a nosotros los negros. Porque esto que está pasando ahora acá en Argentina, en San Juan particularmente, que es una provincia muy chica, y donde de a poco han ido llegando inmigrantes senegaleses y de otras partes de África, yo esto no me lo imaginaba nunca. Nosotros con mi hermana siempre pensábamos o deseábamos siempre que hubiesen muchos negros, muchos hermanos, que pudiésemos encontrarnos con muchos hermanos, que no fuese solamente una provincia de blancos, por decirlo así, porque suena raro, pero al ser una provincia chica, en ese momento los dos únicos negros que habían eran mi papá y otros hermanos, que uno era profesor de educación física y el otro trabajaba en particular, que eran los dos únicos negros. Y
Entonces, bueno, pero no teníamos una relación. Nosotros nos criamos así, digamos, en otro ambiente, en otro contexto social. Pero esto me ayudó muchísimo, ¿por qué? Porque yo ahí entro a ver cómo, que una parte también, ojalá la podamos tocar ahora en la conferencia, una parte es lo que uno cree, a lo que, digamos, cuando uno se mete, muchas veces la necesidad y el deseo de justicia, de interactuar con el igual, hace que cometamos errores. Y que después nos damos cuenta, al salir del círculo, nos damos cuenta en qué es lo que nos hemos metido y en qué realmente, que todo lo que se nos decía no era tan así. No era tan así. Entonces, en esa época era ese tu contexto, ¿no? Ahora la cuestión es que qué impacto trae en la vida de uno, en los cambios de uno, porque muchas veces, sobre todo la gente que estamos en activismo, no tenemos tiempo para analizar los cambios que otros han producido en nosotros, sino más bien los cambios que el enemigo produce en nosotros. No tenemos tiempo para analizar los cambios que la gente, los camaradas, los hermanos, los compañeros, la gente que queremos nos produce en nosotros, sino más bien que lo que hace el Estado, que oprime, la policía. Entonces siempre estamos en esa dinámica y olvidamos entender. Por ejemplo, en mi caso, la obra de Malcolm X en el año 92, yo también estaba en la secundaria, no había terminado el bachillerato, y para mí fue muy importante porque, como dice Leticia, me permitió entender cosas que yo hacía o que pasaban a mi alrededor y que yo no tenía un sentido político. A partir de Malcolm X tratan de tener un sentido político. Por ejemplo, había un terrorismo abierto, los grupos nazis de extrema derecha, skinhead, contra los negros, mataban negros, mataron a Lucrecia Pérez, mataron a Guillermo Agudo, mataron a mucha gente. Entonces toda esa violencia que había a nuestro alrededor, no entendíamos por qué hasta que llegó la película de Malcolm X. Pero previo a la película de Malcolm X, nosotros habíamos conocido a Malcolm X porque nosotros estábamos en el hip hop, estábamos en el rap, estábamos raperos, como dicen ahora. Y ese mismo fenómeno que ellos llaman ahora tribus latinas, ¿cómo llaman? Bandas latinas, en entonces eran bandas negras. Claro. Entonces ahora eran bandas negras, eran chicos negros, muchos de Guinea Ecuatorial, del Congo, de Benín, de Senegal, que se sienten excluidos por el racismo de la sociedad, y a través de la referencia del rap de grupos como Public Enemy, Schooly D, Africa Islam, Africa Bambata, Pais, Sister Souljah, de ahí venían siempre referencias a Malcolm X, y es ahí que la gente conoce a Malcolm X, a través del rap. La gente no conoce a Malcolm X en la universidad, ni en los intelectuales, sino en las calles con las bandas de rap, y que ven que Malcolm está diciendo a esos jóvenes: ustedes tienen que seguir luchando y ustedes no se pueden dejar matar por nadie. Mientras que esos jóvenes en sus casas están recibiendo el mensaje de sus padres por la otra mejilla, el mensaje de Martin Luther King: pórtate bien, estudia, no te metas en líos, no protestes. Entonces hay una interacción muy importante a la hora de ver el personaje. Es un personaje atractivo porque es un personaje que viene del lumpen, que Malcolm viene de una familia panafricanista, de su padre y su madre, y después cae en la droga, cae en todo eso. Pero hay un marco también muy importante en Malcolm X que muchas veces se pierde de vista, que es lo que a nosotros, en mi caso y a otra gente, nos influenció más a la hora de fundar una organización como fue el Partido Panteras Negras en España, que éramos chavales de 18 años. La cuestión organizativa, la Nación del Islam, el hecho de que hubieran en el entorno negro una organización que dijera que el blanco es demonio y que lo dijera abiertamente sin ningún tipo de miramientos, ¿no? Que no era un tipo solo como Malcolm X, como se le presenta muchas veces como Superman, sino que había una organización de la cual pudo él salir. Yo creo que eso es un marco de reflexión. No sé qué os parece, que ya entramos en ello, porque Leticia antes lo dijo. La cuestión organizativa empieza en la obra de Malcolm X. Empiezo por Yomiri y luego Leticia. La importancia de la organización
Malcolm X también sigue siendo muy importante en los negros hoy en día, porque la mayoría de los negros que conocemos los conocemos a un marco muy individual. Si hablamos de Epsi Campbell, si hablamos de Barack Obama, si hablamos de la propia Francia Márquez, son construcciones muy individuales, donde el rol colectivo, orgánico, apenas existe. Y eso contrasta mucho con lo que es Malcolm X, lo que es Marcus Garvey. No tienen, ¿sabes? Es como esa contradicción. Adelante, Yumini, y luego Leticia. Bueno, la parte organizativa, ¿no? Por los movimientos, su impacto, tengo que hablar específicamente su impacto en el Caribe, donde yo vivo. Su impacto es mucho más tarde, ¿entiendes? Creo que la concientización de Malcolm X para nosotros los jóvenes entonces, ¿no? Ahorita yo soy un poquito más mayor. Pero, más joven. Sí, un poquito menos joven. Nosotros nos mandamos al muere porque dijimos que estábamos en el 92 en el secundario, o sea que ya pasamos. O sea que, bueno, seguimos siendo jóvenes. Sí. Sí. Hola, Kwame. Sí, gente como mi papá, él era uno de esas personas que intentó movilizar a la masa, ¿entiendes? Utilizando, por ejemplo, la radio. El radio en algunas radioemisoras en el exterior, pero también empezó su propio programa de radio y televisión, Radio Eugene Gottfried International. Es entonces que puedes movilizar a más personas, pero los jóvenes, como yo decía, casi no saben mucho de Malcolm X. Por ejemplo, en la película de Malcolm X creo que era como tabú aquí en Colombia, casi no se oía hablar nada de Malcolm X. Martin Luther King, porque era un poquito más suave, ¿entiendes? Y siempre la imagen venía de los Estados Unidos, y como ellos querían que nosotros viéramos esa imagen. Pues el Malcolm X, la persona que podía movilizar a la gente, o el impacto de las organizaciones, creo que más hace como 10 años, algo así, y los jóvenes tenían una organización que se llamaba Anti-Exchange. Tenía creo que utilizaron la música, la formación de música rap, rhythm and poetry, para transmitir el mensaje de Malcolm X, de la organización, que tenemos que unirnos, ¿no? El anti-X, la X de Malcolm X, anti-exchange, pero todavía no podíamos hablar abiertamente de Malcolm X, ¿entiendes? Es como un tabú aquí. Todavía suena muy radical. Si yo pongo una foto de Malcolm X, todavía creo que hay personas que piensan, no tienen idea de nada del impacto de Malcolm X, que era exactamente lo que quería. ¿Te toca alguno más malo? Por favor, sobre el impacto de Malcolm X en Colombia en los años 90. Adelante. Aló, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran ustedes, amigos y amigas, compañeros y camaradas? Bien. ¿Sí me escuchan? Bueno, te escuchamos. Ha venido muy bien la conferencia como excusa para salir de la oficina. Bueno, que estoy muy contento de tener la oportunidad de coincidir con personas de la talla humana como la vuestra, que realmente eso llena de mucho sentido y de alegría la vida de nosotros, los que nos consideramos eternos negros.
Porque, bueno, yo empiezo con decir que me siento muy orgulloso de ser negro y que, bueno, el haber nacido en una colonia como Colombia, no era fácil catapultarse con esa identidad propia, pero que también la propia necesidad impuesta por el criollismo te obliga a defenderte como negro, ¿no? Y a enriquecerte de valores y a tratar de trascender sabiendo de quiénes somos primero, ¿no? Para tratar de corresponderse con esa historia que se nos impone. Y bueno, que yo me considero vinculado a la tradición, a la historia de reivindicación de lucha de los negros desde muy niño. Y bueno, a partir de la existencia de ese movimiento negro que ya estaba allí en Colombia, y que a partir de ellos aprendí muchísimo de lo que tiene que ver con la conciencia negra, ¿no? Que es consustancial a las luchas históricas de los negros, porque los negros nunca han dejado de luchar en cada espacio geográfico que nos ha costado. Y en Colombia era extraordinario que en el año de 1978 llegó la televisión a color, y la televisión a color en Colombia se inundó con programas que traían de los afroamericanos, ¿no? Nos llegó Raíces, nos llegó la historia de Rosa Parks, nos llegó Color Púrpura, una de las películas que más nos hacían llorar a nosotros los adolescentes, con esa historia desgarradora de los negros, de la violencia intrínseca. Y me acuerdo que viendo la película del Color Púrpura, yo y mis hermanas nos abrazamos, ¿no? Porque era ese desconcierto de esa violencia intrínseca que cohabita entre nosotros los negros, pero también ese espíritu de lucha de las mujeres que estaban allí, y acompañado de lo que era el hito histórico de Pambelé, y bueno, todos los íconos del folclore, la negra grande y de todas esas cosas que se querían resaltar en el mundo hispano, y siempre preponderantemente lo que llegaba de Estados Unidos, ¿no? Y a nosotros nos llegó la lucha de Mandela, nos llegó la lucha de Malcolm X, pero era en una versión adaptada para los años 70, 80, porque realmente lo que llegaba era la historia de lo que había vivido Malcolm X, pero nunca la historia vivida en primera persona por Malcolm X, porque creo que esa historia vivida por Malcolm X tuvo que ser bastante aterradora, por así decirlo, por la fuerte impresión y la fuerte influencia que ejercía el Ku Klux Klan y otros entornos mediáticos con muchísimo poder, porque estaban en el entorno del poder de los anglosajones, el entorno de la guerra de Vietnam y bueno, de muchísimas otras tragedias que se manejaban paralelas a la defensa del mundo negro. Y a mí personalmente me gustó de la historia de Malcolm X algo que yo siempre he discutido con respecto a mi identidad negra, y es esa forma con la que Malcolm se expresaba para con la ciudadanía. Era una persona íntegra que siempre hablaba con la verdad, ¿no? Consideraba que no tenía por qué enmascarar su propia verdad y que tenía que utilizar el mismo lenguaje que el opresor utilizaba contra los negros. Y eso lo hacía llamar una persona grotesca, quizás violenta, pero precisamente calificado o categorizado por quienes eran los más violentos. Me gustaba básicamente de Malcolm X la sinceridad con la que transmitía la información y esa fuerza espiritual, porque yo no sé de dónde sacaba Malcolm tanta fuerza para enfrentarse a un sistema que estaba preparado para combatir cualquier principio de ideología de la población negra. Y eso tenía que ver con el inicio de la imposición de una nueva colonia, de una nueva potencia, y de qué era el mundo anglosajón para los negros y cuál era la historia de los negros y cómo se había ido fundamentando el desarrollo económico y la participación de los negros en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que había acontecido, que Malcolm lo defendía con una gallardía que nunca antes yo había visto en ningún ícono de la historia, ¿no?
Era una persona que se reconocía en su propia historia y con un acervo mayúsculo a cualquier persona que hubiese obtenido un doctorado de una cátedra de historia, pero Malcolm no era esa persona a la que se le podía otorgar esos títulos académicos, ¿no? No sé de dónde absorbía Malcolm tanto conocimiento, y a mí me enaltecía ver en él ese orgullo con el que hablaba de lo que era ser negro, ¿no? En el contexto de una potencia en el que se podía diferenciar la ilustración, la intelectualidad, y mantener a los negros como lo más salvaje, ¿no? Lo más inculto, lo más soberbio y quizás lo más débil frente a la presión que ejercía el Ku Klux Klan. Lamentaba muchísimo sus pocas coincidencias con el Dr. Malcolm X, que en esa película se ve de soslayo cómo algunos dirigentes de Atlanta están luchando porque Malcolm coincida con el Dr. Luther King, y las únicas posibilidades que se van a dar en ese encuentro tan triste, en esos hostales de esas vías, nunca llegan a suceder, ¿no? Porque es precisamente cuando el FBI boicotea las alianzas de los propios negros, ¿no? En Atlanta, para que no coincidan los dirigentes de Birmingham con Atlanta y otras localidades que ahora se me escapan los nombres. Pero habla muy bien de esa historia vivida por Malcolm, que nunca será la historia vivida en su propia persona, ¿no? Sino lo que nos llega ejercido por un protagonista, y que en el fondo Malcolm era una persona muy solitaria, ¿no? En su biografía uno, y en lo que dice de su discurso, deja de ver que era una persona no comprendida en un mundo en el que todos buscamos ser comprendidos, porque inclusive la gran mayoría de negros en Estados Unidos no le comprendían, no comprendían lo que Malcolm quería transmitir, que era la necesidad de hablarle al otro, al opresor, con el propio lenguaje de violencia que el opresor utilizaba contra sus sometidos, ¿no? Y sobre todo tener un lenguaje muy digno o muy sincero, porque considero que la mayoría de los activistas negros no somos sinceros a la hora de expresarnos para con el sistema, ¿no? Siempre queremos emular una verdad que no es la nuestra para hacer sentir al opresor congratulado en todo lo que ha magnificado su violencia, ¿no? Entonces siempre uno se dirige al blanco y el negro tiene que dirigirse con respeto, aun a pesar de que el que te ha estado irrespetando es el que te ha estado oprimiendo. Y eso lo aprendí de Malcolm, ¿no? Cómo uno poder dirigirse al opresor con el propio argumento del opresor sin sentirse violentado en su propia integridad personal, ¿no? Porque el blanco te obliga a que tú le pidas perdón sin que el blanco nunca te lo haya pedido antes, ¿sí? Y bueno, esas historias llegaron a Colombia y se apropiaron con el cimarronaje, con la historia de Garvey, y creo que muchísimas personas negras aprendimos de esa historia a ser combativos en la lucha por nuestra identidad, ¿no? Porque Colombia es un escenario en el que continuamente el negro tiene que estarse reafirmando en lo que es, porque parece que el que está en tu entorno nunca llega a comprender qué es realmente ser negro, ¿no? Porque el propio negro tampoco lo tiene claramente definido. Creo que Malcolm atribuyó muchísimo conocimiento a la construcción de una identidad negada, ¿no? A partir de saber qué somos realmente para esa sociedad de opresores. Y bueno, ¿qué es lo que me puede gustar a mí de Malcolm? ¿Vale? Solo una última pequeña pregunta sobre el movimiento de Marcus Garvey que hubo en los 90 en Cali, dirigido por la doctora Rosalba Castillo. Rosalba Castillo. ¿Nos puede hablar brevemente de ese movimiento y brevemente qué impacto tuvo ese movimiento y cómo se desarrolló y la influencia que tuvo Malcolm X que ver en él? Bueno, la doctora Rosalba Castillo fue una de las primeras mujeres que posicionó en Colombia lo que es la Cátedra de Estudios Étnicos, a propósito de fundamentar en las pedagogías de educación básica, primaria y universitaria un conocimiento profundo de la identidad negra, ¿no? Y esto más correspondido con los estudios que habían hecho los anglosajones
Y obviamente en ese espacio de iconografías se destacaba mucho la figura de Marcus Garvey como un empresario, como un negro empresario, innovador, creador y capaz de imponer unas estructuras de desarrollo económico en la que se nos hablaba muy bien de cómo el negro lleva su plata al banco de los blancos, ¿no? Pero el blanco con sus bancos nunca invierte un solo euro en las empresas de los negros, ¿no? Y se hablaba muchísimo en panafricanismo con esa ideología de Marcus. Casi por algún tiempo en esa década de los 90 todos nos considerábamos garvillistas y andábamos camisa, pero para el entorno eran unos locos. ¿Y quién era Marcus Garvey? Claro, para principios de siglo fue el principal innovador del emprendimiento de los negros, y que a lo largo de la historia eso dejó de ser trascendental. Era un negro atrevido, soberbio, pero fue una persona con una capacidad, yo creo que inigualable, ¿no? Y sí, se trabajaba mucho el emprendimiento empresarial a partir de las destrezas que había desarrollado Marcus Garvey, que desde entonces hasta ahora no creo que haya habido, salvo Danny Glover, que quiso hacer más o menos un émulo de él, pero se quedó pequeño con respecto a los esfuerzos del doctor Marcus Garvey. Muy bien, compañero. Baldu Lumumba es un dirigente histórico del movimiento panafricanista en España, fue militante de los Panteras Negras y actualmente milita en el movimiento panafricanista de España. Es fundador de Juro África, este canal que ustedes conocen. Y Baldu, ¿qué impacto tuvo Malcolm X en tu infancia, en tu vida? ¿Y qué importancia tuvo aquella película de Spike Lee y qué trascendencia ha tenido? Adelante. Bueno, sí, ahora más que nunca, ahora más que nunca aquí en España no contamos con referentes, ¿no? Acabamos de perder 31 personas y un poco lo que aprendimos en la época de los 90 es la propia iniciativa, ¿no? Que nos enseña Malcolm X, de que ante un peligro, ante una injusticia, levantarnos el pueblo negro y luchar con los instrumentos que tengamos en la mano. Ahora mismo tenemos, me parece que 31 muertos en la valla de Melilla. Tenemos unas personas que se suponen que son representantes nuestras, que no están haciendo nada. Pero en los 90 se planteaba la misma situación con el negro de Banyoles, con los ataques nazis. Y de Malcolm aprendimos esa dignidad que vemos que ahora no se da en ciertos dirigentes de la comunidad negra de España. Entonces yo creo que Malcolm lo que nos aporta principalmente es la cuestión de la dignidad, ¿no? Y también en la parte moral, Malcolm nos enseña un poco a conocer al opresor, ¿no? Y saber diferenciar la psicología, ¿no? Del opresor, ¿no? Por ejemplo, Malcolm, cuando habla del opresor, dice que pues en Norteamérica que muchos negros, los africanos, no viven en un infierno para algunos, ¿no? Muchos africanos piensan que ellos no tienen que promulgar leyes de derechos civiles para los africanos, pero Malcolm nos enseña que hay que levantarse y luchar contra el opresor. Por eso muchas veces a la hora de analizar a Malcolm tenemos que tener en cuenta que las batallas aquí en España se han superado conociendo lo que es la filosofía del nacionalismo negro. Entonces, muchas veces estamos funcionando en la comunidad negra con la mediación cultural que nos frena las iniciativas y todo lo pone a cargo del gobierno. Aquí en España, si no hubiera sido por Malcolm X, pues no se hubiera conseguido lo poco que hay ahora mismo aquí en España. Y, por ejemplo, Malcolm, cuando nos habla de la opresión, nos habla de la religión, ¿no? Nos dice que la religión es muy peligrosa para perder la conciencia de los pueblos.
¿no? En ese caso, yo creo que Malcolm es imprescindible. Es imprescindible conocer a Malcolm para saber diferenciar entre la autonomía mental y las ONGs, por ejemplo. Yo creo que Malcolm, la primera diferenciación que hay de él sobre, por ejemplo, las ONGs, es el nacionalismo negro. Ahora, pues, no se practica el nacionalismo negro, no se habla nada de la reparación y todo es visibilización y hablar individualmente de la lucha, ¿no? Yo creo que en el voto y la bala de Malcolm X explica claramente cuál tiene que ser nuestra psicología de lucha. Y bueno, lo voy a dejar ahí, pero quisiera centrarme luego un poco en la cuestión del voto y la bala. ¿Por qué Malcolm plantea la cuestión del voto y la bala en su tiempo, ¿no? Porque ante situaciones límites, como las que tenemos en todo el mundo de agresiones físicas, de asesinatos, yo creo que Malcolm nos llama la atención en ese sentido de que finalmente hay que elegir entre el voto y la bala. Lu ha hecho el voto o la bala, que es un discurso de Malcolm X que viene en un libro que se llama La voz de un hombre negro, de Chalaparta, Malcolm X, y también viene en el libro Malcolm X habla de Pathfinder. Es un discurso histórico, el voto de la bala, que hace una introducción entre las instituciones, el proceso democrático o el proceso revolucionario. The ballot or the bullet, el voto o la bala. Entonces, que es una disyuntiva que los negros todavía tenemos en todo el mundo, ¿no? Es decir, la participación electoral, la participación democrática, pero finalmente pasan los Obama, pasa Mandela, pasa F.C. Campbell, ahora Francia, y después no pasa nada. Los negros siguen en la mierda. En fin, es como una disyuntiva. Vale, volvemos a Kwame, que Kwame tenía su micrófono apagado, ya lo tiene listo. Uhuru, Kwame, adelante. Bueno, en primer lugar yo voy a empezar un poco diciendo qué es lo que significa Malcolm para mí. Pues bueno, pues como un niño que se crió en España habiendo pasado toda una etapa en edad escolar sin ver ni un negro en un libro, los únicos negros que aparecían en los libros eran los libros de inglés. Uno era Martin Luther King y el otro era Michael Jackson, probablemente, y de vez en cuando Michael Jordan. Estos eran los únicos 3 negros que yo vi en los libros en edad escolar aquí en España, que te los ponían ahí como si hubiesen sido como una cosa de un evento. Y ahí, bueno, uno se pregunta, ¿vale? Siempre, todos los años, en el libro de inglés de historia, pues aparecen estos los mismos. Y bueno, que eran un poco, pues eso, vistos pues como los negros buenos, ¿no? Los que había que escuchar y a los que había que promover y a los que había que de los que había que hablar. Y era simplemente una utilización que se hacía de las imágenes de estos luchadores y de estas personas, de estos artistas, pues un poco pues como para que los negros no nos sintiésemos mal y viésemos algún tipo de representación en este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo, habiendo crecido en un ambiente de mi propia familia desde África, sin ningún tipo de conciencia de lucha, más que nada luchando en el día a día, pero sin ningún tipo de conciencia de historicidad negra, y absolutamente en este aspecto, pues en mi casa pues no se hablaba, a lo mejor lo hablaban entre los mayores, pues yo era muy pequeño, en Guinea, viniendo de Guinea, pero bueno, lo que es para con los niños, los críos que éramos en aquella época, pues no había ningún tipo de interacción con nosotros en ese aspecto. Y claro, y yo recuerdo una vez que, bueno, de hecho, de vez en cuando algún profesor me dijo que una vez que pregunté por una fotografía de Malcolm X, que yo lo veía también por ahí de vez en cuando,
Y yo decía, y este negro no era muy bueno y tal, y no sé qué, buscaba problemas y tal. Entonces Malcolm era visto pues, como el negro malo, como el negro terrorista, el negro rebelde, al que no había que hacer caso, al que no había que darle mucha bola porque, bueno, se le iba un poco, ¿no? Entonces, bueno, esto digamos que para mí, sobre todo, el ansia de querer saber más sobre mi propia comunidad, sobre mi propia gente, pues me llevó muchos años después a investigar por mi propia cuenta y sobre todo la llegada de las redes sociales, como bueno, la llegada de Internet sobre todo y de las redes sociales, pues empezar a buscar información de todas esas cosas y todas esas preguntas que yo había tenido desde pequeño para poder llegar a entender y comprender. Y claro, y descubrí a una persona fascinante que de lo que hablaba era de las cosas más lógicas y de una lógica tan aplastante que asustaba, ¿no? El derecho a defenderse de las personas, el derecho a crear tu propia, digamos, sostén para vivir, tu propio sostén económico, tu propio... Entonces, todo este tipo de cosas eran de una lógica tan aplastante que, claro, el haber gente, instituciones superpoderosas, estructuras superpoderosas en el país más poderoso del mundo, como es Estados Unidos, que hayan tratado de, bueno, a toda una raza, tratar de, ¿no? Todo aquel han intentado por todos los medios de subvertir, de humillar, de aplastar con todos los medios que han podido y de callar a nuestros líderes, a nuestra gente, a nuestras familias, a todo, que claro, yo no tuve que pensar dos veces. Yo dije, voy a escuchar más sobre esta persona, voy a aprender más sobre esta persona y sobre todo quiero estar en la órbita donde se puedan llevar a cabo muchas de las cosas de las que plantea Malcolm X, ¿no? Que yo creo que son de una lógica aplastante y que, bueno, sobre todo lo que más me gusta de la persona, de la figura de Malcolm X, fue ese proceso de cambio que hubo en su vida, pues desde empezar siendo un delincuente en la calle a pasar años en la cárcel y después convertirse en lo que finalmente se convirtió, en una figura de referencia para no solo para el mundo negro, sino también para el mundo islámico, para el mundo... Entonces, Malcolm es una referencia universal de lucha. Entonces, para los negros, bueno, pues porque era negro, pero en otros ámbitos sociales la figura de Malcolm se utiliza también, ¿no? Entonces, es una referencia de lucha universal. Y eso es en lo que, y sobre todo, pues esa transición y esos cambios que por los que pasó en su vida, ese proceso de aprendizaje, para después ser el que pasó ese testigo de, digamos, de educación y de conocimiento al resto de la población. Y bueno, y en principio, pues yo creo que obviamente la figura de Malcolm lo que hace es enseñar en muchos ámbitos, pues desde el de la lucha, el de la defensa, el de el self-determination, perdón, no me sale, como el de la propia, sentar unas bases económicas en la población negra, crear nuestros propios trabajos, no dejar que sea el enemigo quien siga destruyendo las mentes de nuestros hijos con su sistema educativo colonial, que eso es una trituradora mental para los que vienen detrás de nosotros. Ha sido una trituradora mental, todavía lo es. Entonces, nos enseña tantas cosas Malcolm que nos quedamos cortos. En cuanto a la película, pues voy a ser honesto, no he visto la película, pero bueno, he visto tantas horas de entrevistas y de clips de Malcolm en YouTube y en otras plataformas, yo creo que con eso mejor escucharle a él, que bueno, porque al final una película es la interpretación dramática o
de alguien que, bueno, que a lo mejor estuvo allí o a lo mejor no, pero bueno, o con testigos, con tal, pero a lo mejor es escucharle a él en directo, y tenemos la suerte de tener toda esa información y todos esos clips en lo que significa Malcolm para nosotros. Uhuru África. Volvemos a de Afrolatin TV, la gente que nos veis a través de Afrolatin TV, la gente que nos veis en el 39 de la TDT de Teleca en Madrid, la gente que nos veis en el 28 de la TDT de La Mosca TV de Barcelona, la gente que nos veis también en el 9, en el canal 109 de Afrolatin TV en Florida, y la gente que nos veis en Guinea Ecuatorial, y nos veis también por YouTube, la gente que nos veis, nos seguís y nos escucháis a través del 105.9 de la FM, que es Radio Garífuna en Honduras. Deciros que estamos hoy hablando de un especial Malcolm X, que estamos aquí con personas para las cuales Malcolm X ha sido importantísima en nuestras vidas, y estamos haciendo un testimonio para nuestros hijos, nuestros compañeros y amigos, de cara a una cosa que tanto Yomini como Leticia habían dicho, que es el miedo que tiene la gente la gente negra, de expresar realmente su amor o su adhesión a la figura del Omowale Malcolm X. Voy a pasar la palabra a Leticia. Kwame ha dicho una cosa: Malcolm X es un referente universal importantísimo, y hay un aspecto que voy a introducir ahora, que ya podemos debatir entre todos, que son aquellos que quieren dulcificar a Malcolm X, que son los que quieren decir que cambió por ir a la Meca, ya no era el mismo, dejó de ser racista, bueno, todas esas cosas que escuchamos y que desgraciadamente a través de los liberales se ha hecho como algo ya muy normal, ¿no? De la gente que dice, sí, a mí me gusta Malcolm X, pero cuando cambió, cuando dejó de ser racista, o sea, todos los negros que luchen contra el poder blanco son racistas, ¿sabes? Entonces, hasta que tú, claro, es un mensaje muy subliminal, pero muy, muy peligroso, porque está muy instaurado ese discurso de que Malcolm X fue a la Meca, como si los negros fuéramos tan estúpidos que no supiéramos que existe el Islam, que existe el cristianismo. O sea, unos tipos que han construido las pirámides son tan tontos para no saber que ir a la Meca o ir al Vaticano no te va a convertir en algo diferente a lo que tú eres, ¿no? Entonces se tiene esa idea tan popular de que Malcolm X era muy malo cuando estaba con Elijah Muhammad y la nación del Islam, y de repente cuando abandonó a su gente se volvió muy bueno, ¿no? Entonces, y se volvió tan bueno que lo mataron por lo bueno que era. Y entonces, bueno, doy la palabra a Leticia. Leticia nos habla desde Argentina, de la Cuarta Internacional Panafricanista, para que nos digas también tanto tu propia visión, a raíz de todo lo que ha dicho Kwame, tu propia visión de lo que es Malcolm X, y este caso particular que yo introduzco, que es muy general dentro de la izquierda blanca, dentro de los musulmanes y dentro también de mucha gente negra bien pensante, que creen que lo que tiene que hacer un negro para ser bien visto es alejarse de su gente y dejar que el racismo y la agresión de los blancos y el poder blanco siga campando por sus anchas, entonces ya eres bueno. Claro. Adelante. Claro, fíjate vos que es muy importante acá lo que los hermanos han dicho en general. Hay un punto que es muy rescatable, digamos que hay que rescatar, lo que es cuando el negro deja de ser políticamente correcto, es malo, ¿viste? Cuando Malcolm X, como decía el hermano Kwame, y era una persona que iba al frente, que decía, que no le importaba, o sea, te cae bien, si no también. En las entrevistas que con un periodista blanco, cuando el periodista le pregunta y lo quiere enroscar y lo quiere llevar por... El tipo se la hace corta, el tipo le dice esto y esto, y al tipo no le gusta, entonces Malcolm X se levanta y se va. Eso que acá, por lo menos en Argentina, se le llama que no es políticamente correcto. Sos políticamente correcto es cuando vos hablás pidiendo perdón. Ya empezás a hablar pidiendo perdón, ¿viste? Disculpame si te molesta, mirá, yo te quiero decir... No sos directo, no expresás, y eso es lo que tenía Malcolm X. Por eso nos gusta tanto, porque el tipo iba al frente.
El tipo iba al frente, el tipo si te tenía que decir vos sos un negro traidor o vos el negro está... No era políticamente correcto. Lo que sí era Martin Luther King. Quizás por eso en algún momento, en algún punto no coincidían en cuanto a sus luchas tampoco. Porque uno era muy permisivo y el otro quería ir al frente, quizás también un poco al choque, pero yo pienso que eso era lo que... Al choque en el sentido de las palabras, de las acciones, no poner la otra mejilla. Cuando tenemos que luchar, porque vos pones la otra mejilla y estás viendo que no recibís nada en una sociedad donde te está linchando. Entonces como que para él, para muchos, yo pienso lo mismo, no tenía mucho sentido poner la otra mejilla, porque quizás el poner la otra mejilla lo decía un evangelio y ya era todo se mezclaba también con un contexto religioso del cual pertenecía Martin Luther King. Pero Malcolm X también, y claro, y cuando justamente yo estaba pensando, mientras hablaba el hermano Cuomo, de que yo digo, qué cosa, ¿no? Que justamente los negros que han luchado y que no han sido políticamente correctos y que no han transado están muertos. Porque el que transó está vivo, el que transó con el blanco está vivo, el que fue políticamente correcto está vivo. No le van a hacer nada, porque él teme más de cuidar su espalda que realmente cuidar la espalda de los suyos también. Entonces cuando yo veo ese punto de que dicen, bueno, de que cuando se fue a la Meca se hizo más bueno, no es que se hizo más bueno. Él entendió también que en su parte, en la nación del Islam donde él estaba, había muchas cosas que no encajaban, que a él no le encajaban. Y hemos visto en la película y también hay documentales sobre esto que quizás muchos hemos visto, cuando él se entera de que su ídolo, Yahya Muhammad, que predicaba una cosa, predicaba, pero no predicaba con el ejemplo. Entonces ahí yo pienso que él hace un punto de quiebre y no que se vuelve más bueno, simplemente que dice no. O sea, utilizan una religión y el nombre del Estado, del Estado Islámico para reclutar, adoctrinar o dogmatizar, y sin embargo nosotros vamos como carne de cañón mientras ellos están con los de blanco también sentados en